tiene un montón de material que vendría muy bien que escuelas, que otras organizaciones sociales pudieran tomar ese material para concientizar y educar. Es la Red por la Infancia. Lo encuentran así, redporlainfancia.org en internet. Paula Wacher es la directora de esta ONG y tiene la amabilidad de atendernos esta tarde. Paula, somos Silvia, Marcelo y Laureano desde Misiones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Primero, no sé si preguntar directamente por el caso Quisca, pero sobre todo pensando en lo duro que resulta cuando uno conoce y toma conocimiento de lo que ha sido por ahí este material de pornografía infantil tremenda, durísima. Lamentablemente es moneda corriente en la Argentina, Paula. Es moneda corriente en el mundo, en realidad, y la Argentina no es una excepción. O sea, detrás de las imágenes de explotación sexual de niñas y adolescentes, a ver, es el negocio ilegal de mayor crecimiento en el mundo, a tal punto que es la segunda industria criminal más grande que hay, después de la que se maneja dentro del crimen organizado, y genera 150.000 millones de dólares anuales. Muchísimo. ¿Se puede evitar? ¿Se puede trabajar en conjunto o es tan importante, tan grande el poder económico que maneja esto? A ver, son dos, muy buena pregunta. Primero, ¿qué dicen las buenas prácticas? Que lo que hay que hacer es trabajar fuerte en la prevención, muy fuerte en la prevención. ¿Por qué? Pues las redes de trata y las redes de crimen organizado se esconden detrás de las pantallas. Entonces, si los chicos están expuestos sin ningún tipo de campaña de concientización para ellos, para saber cómo cuidarse, cómo protegerse, si nosotros los adultos, desconocemos de los peligros que pueden encontrar los chicos en línea, de esa falta de información se valen las redes de crimen organizado para captar niños, niñas y adolescentes. De hecho, las imágenes muchas veces son autogeneradas. O sea, los chicos inocentemente están hablando con personas que pertenecen a redes de crimen organizado y en un promedio de 45 minutos logran sacarle la primera foto. Luego de esa primera foto autogenerada, empiezan a ser extorsionados para enviar más fotos más graves, ¿no? Bajo la amenaza de que se harán virales las fotos que ya compartieron. Esa extorsión en el último año creció 7.800% de acuerdo a ICMEX, que es la organización de la sociedad civil de Estados Unidos, que es la que detecta el caso de Quisca y el que avisa a las autoridades argentinas, ¿no? Usted que tiene conocimiento de cómo se mueve la cuestión en todo el país, ¿hay antecedentes de que funcionarios públicos estén involucrados en esto o el de Quisca es la primera vez? Las redes de crimen organizado atraviesan todos los estamentos del poder, ¿no? O sea, tienen gente infiltrada en puestos claves. De hecho, acuérdense en el caso de Loan, ¿no? Que se habló mucho en otra provincia, cómo estaban implicados también funcionarios, por ejemplo, de la Policía Federal, ¿no? En un delito parecido que trata con fines de explotación sexual, ¿no? Sí. O esa era la hipótesis que se manejó, ¿no? De hecho, necesariamente para que sucedan este tipo de delitos, tiene que haber gente involucrada en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sí es la primera vez que al menos se detecta y se hace público esta red familiar donde se explotaban a los chicos, se los captaba online mediante un canal de YouTube, ¿viste? Eran de magia, para engañar a los chicos y seducirlos.
y que encima era un alto funcionario político, ¿no? Digamos. Sí. ¿Cómo está También es uno de los pocos, perdón, Sí. es uno de los pocos casos donde llama la atención que que haya una persistencia de esta vieja práctica. Antes, o sea, hace unos años, cuando no existían estas redes de servidores de acceso público, digamos, un indicador de la peligrosidad de un individuo era la cantidad de material que se le encontraba en sus dispositivos. Ya generalmente esto no ocurre más. Generalmente lo suben, los delincuentes lo suben a estas redes donde ellos tienen acceso al material, pero no lo tienen en sus propios dispositivos. Esta es una muestra más, no de improvisación, yo creo que es de esa impunidad que da el poder, ¿no? Sí. Respecto, usted hablaba del caso Loan y hablaba del caso de trata. Este caso, o muchos de estos casos similares, ¿se puede relacionar con Loan, por ejemplo, con trata de personas? ¿Hay muchos casos que se dan así similares en que usted tenga conocimiento? Sí, a ver, el tráfico, la pandemia vino a cambiar de alguna forma el negocio. Son crímenes que están todos conectados, en tanto y en cuanto quizás los usuarios son distintos, pero las redes de crimen organizado que están operando por detrás tienen la misma forma de operar y en muchos casos pertenecen a las mismas redes. ¿Por qué? Porque, de hecho, a ver, en el mundo se trafican 25 millones de personas por año. Un cuarto de ellas son niños, niñas y adolescentes. Generalmente, antes de la pandemia, el negocio del crimen organizado era el tráfico per se, ¿no? Era la captación de una persona para explotarla con fines sexuales, laborales, etcétera. Durante la pandemia, donde hubo una inmovilización poblacional muy importante, ¿sí?, lo que se encontró fue que era más rentable el tráfico de imágenes de explotación sexual de niñas, niñas y adolescentes. Entonces ahí creció mucho, como si fuera una nueva unidad de negocio, llamarlo, donde el cuerpo de una persona se podía vender una sola vez, a alto riesgo, y la imagen de ese niño se podía vender múltiples veces y con mayor grado de impunidad. Paula, sobre todo pensando en nuestra zona, triple frontera en Iguazú, pero después casi todo el territorio frontera con Brasil y Paraguay. Primero por un tema de tráfico de personas, pero también vinculado al tema de explotación sexual o abuso sexual infantil. ¿Cómo nos caracterizarían? ¿Qué mirada tienen desde las organizaciones de nuestra zona? Es de altísimo riesgo. El chineo, digamos, lo que es el tráfico y las redes de trata operan mucho en la zona, porque justamente hay un último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que vino a reforzar por quinta vez, y el Comité Interamericano de Derechos Humanos en sus informes también refuerza esta idea de que hay que mejorar la seguridad en la frontera para todo tipo de tráficos ilegales, incluidas personas, y sobre todo niños, digamos. Otro de los grandes temas que son tabúes y que todavía no ha habido un caso muy que haya salido a la opinión pública, pero que no por eso deja de suceder, es el turismo sexual, o sea, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el marco de la industria del turismo. Eso existe, eso también es una realidad en la provincia, y ni siquiera está tipificado como delito todavía en nuestro Código Penal. ¿No está tipificado todavía? No está tipificado como un delito autónomo. La OIT en el último informe vuelve a reiterarnos a nosotros que debemos cumplir con el estándar de que sea un agravante explotar niños en la industria del turismo. El mal llamado turismo sexual. Sí.
Increíble. Entonces, increíble. digo, esta es una realidad que duele, que Sí. que cualquier persona de bien, la verdad es que se le estruja el corazón, el alma pensar que esto puede pasar con nuestros niños, pero es una forma de poder frenarlo, es empezar a hablar y empezar a saber cómo actúo y cómo detecto. Claro. Porque ahí sí es importante, vos recién cuando me estaban por presentar, nosotros tratamos de elaborar un montón de material en lenguaje simple para que un ciudadano común y corriente, que no tiene un posgrado en Derecho ni en graduación criminal, digamos, pueda saber qué pautas tengo que estar atento, cómo detecto, por ejemplo, un caso de trata o de explotación sexual, qué tengo que hacer frente a eso, a dónde denuncio, digamos, todo ese tipo de temas. Yo sé que son temas difíciles, que nos gustaría que no sucedieran, pero la mejor manera de no sucedernos es que todos nos involucremos y actuemos, ¿no? Por supuesto. Cuando hablamos de edades de mayor riesgo en estas cuestiones que tenemos que atender, ¿hay alguna en particular, alguna franja etaria más preocupante que otra? No, lo que estamos viendo es que cada vez hay material autogenerado, por ejemplo, ¿sí? Creció más de 500% en el último año, chicos, la franja etaria de chicos de entre 7 y 10 años. Sí. Estamos hablando de chicos muy chiquitos. Cada vez se corren las edades más para abajo. De hecho, en ICMEC, que es la ONG de Estados Unidos que se encarga de procesar todas las imágenes, lo que vio es que los materiales que ellos lo categorizan como categoría A, que son los más graves, involucran chicos de recién nacidos hasta los 6 años de edad. Por Dios. Con lo cual, no, está bueno poder entender que esto es algo grave, porque por más que sea virtual no es menos real, ni es menos riesgoso ni peligroso. Entonces, yo aliento a que todos los oyentes que estén en contacto con niños, primero se involucren ellos en poder saber cómo actúo, cómo hablo de esto con los chicos, porque los chicos generalmente, hay una encuesta que hicimos a nivel global, como parte de una alianza que conformamos, que los adolescentes, 1 de cada 3 había relatado haber tenido algún tipo de acoso sexual en línea. Solamente 1 de cada 10, el 10% lo había reportado, y cuando ya no había aguantado más, el caso era de tal gravedad que no le quedó otra que reportarlo, ¿no? Ahora, cuando le preguntaban ¿por qué no denunciás?, era porque tenían que de alguna forma decirles a sus padres lo que habían hecho y les daba miedo, porque decían que no lo iban a entender, y después no sabían a quién llamar para pedir ayuda dentro del Estado. Por eso es tan importante que podamos hablar los adultos con nuestros hijos y saber cómo proceder. Cortito, como si me dejan dar un consejo básico, ¿no? Sí, claro, claro. Es que le podamos decir a nuestros hijos que traten de que conocer a alguien es conocerlo en la vida real, y que por más que ellos tengan amigos virtuales, hay que siempre estar con mucho cuidado, ¿no? Ellos no tienen la misma noción de conocidos, de desconocidos que nosotros, que nuestra generación de adultos. Yo tengo 50 años, ¿no? Quizás su mejor amigo es el de la Play, que está en Ucrania. Entonces, para ellos ese concepto es muy difícil de entender. Por eso, lo que sí es importante es que ante cualquier toma de imágenes que se le pidan o algo, que nos avisen, que no se los va a retar, pero que sí se los avisen. Y si vienen a contarnos, lo importante es no bloquear a la persona, no eliminar el material, sino justamente hacer captura de pantalla y automáticamente reportarlo a la fiscalía. Bien, para que lo puedan enganchar, porque si uno lo denuncia a la plataforma, automáticamente con eso el agresor cambia su usuario, imagen, desactiva la cuenta y listo. Exacto.
Exacto. Paula, gracias por habernos atendido. Realmente siempre es un gusto poder charlar con ustedes que pelean tanto y luchan tanto para que las cosas cambien. Nosotros apenas aportamos un granito de arena difundiendo, pero el laburo que hacen ustedes es muy, muy importante. Así que gracias por habernos atendido. No, muchas gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Paula Wecher es la directora ejecutiva de Red por la Infancia, esta ONG que trabaja justamente en la cuestión de abuso sexual, abuso de menores, tráfico de niños, niñas y adolescentes. Estaría bueno si quieren tener toda la información, como dice ella, es importante.